Al terminar el primer rito, un gruñido se escuchó en la lejanía. Damián se asustó, salió de su habitación, pero como notó a sus padres tranquilos, pensó que solo había sido su imaginación, así que eso lo calmó. Pasaron 2 días y en la noche ya había concluido el segundo rito. La consecuencia fue aún más difícil. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. El día de hoy les tenemos un relato que consideramos es el primero que recibimos de este género. Por la naturaleza del relato omitiremos ciertos detalles, tanto para la seguridad de la persona que tuvo la confianza de compartir esta historia, como la seguridad de nuestra audiencia, ya que cierta parte de la experiencia involucra la ejecución de ciertos actos para la invocación de una entidad. El nombre de la entidad tampoco será revelada. Recuerden que pueden compartir sus relatos con nosotros si desean que aparezcan en próximas entregas de nuestro canal mediante la siguiente dirección de correo que aparece en pantalla. Tengan la confianza de compartir con nosotros aquellas experiencias y si lo desean, su relato puede ser compartido de manera anónima. Estamos en la mejor disposición. Muchas gracias a todos aquellos que han tenido la confianza de compartir sus experiencias con nosotros. Prepárense, vayan por algún refrigerio, un café, pónganse sus audífonos que viene una nueva entrega de... Mi abuelo, en paz descanse, siempre fue una persona respetable, una persona muy sabia, que la comunidad a su alrededor respetaba y buscaba para recibir su consejo. Todo esto gracias al conocimiento que tenía por ser tan ávido con la lectura. Durante su juventud, siempre fue una persona amante de la literatura. Pasaba varias horas de su día leyendo siempre algún libro de su colección. Él lo primero que hacía cuando iba a algún mercado o plaza comercial, antes que hacer cualquier otra compra, lo primero que hacía era buscar algún bazar o librería para buscar su próximo título a leer. Su trabajo una temporada fue de guardia de seguridad de una colonia bastante famosa de la ciudad de Monterrey, una colonia donde vivía gente adinerada. Los vecinos lo conocían y lo apreciaban, era muy bueno y atento en su trabajo. En pláticas entre un vecino de aquella colonia y mi abuelo salió a relucir su gusto por la lectura, así que sin dudarlo, aquel vecino le donó algunos libros y se corrió la voz. Muchos de los vecinos le llegaron a donar libros a mi abuelo, así que podríamos decir que pasó de tener una colección pequeña en un estante a tener una colección bastante extensa de todo tipo de libros, divididos en varios estantes. Un sábado de aquellos días, mi abuelo se encontraba bastante ocupado recibiendo a las personas que iban a visitar a los habitantes de aquella colonia. Mientras él escribía los datos de uno de aquellos visitantes en la bitácora, una persona se aproximó a la caseta de vigilancia en busca de mi abuelo. «Buenas tardes, don Ramiro», exclamó aquella persona. «Ah, disculpe, buenas tardes», respondió mi abuelo algo atareado. «Deme un minuto, por favor, para terminar aquí y estoy con usted enseguida, señor». «No se preocupe, mi casera me comentó que a usted le gusta mucho leer, así que le traigo una caja con algunos libros que ya no necesito. Se la dejo aquí junto a la puerta para no quitarle más tiempo». «Ah, muchísimas gracias, señor», le respondió mi abuelo mientras giraba, cuando hubo terminado de atender a aquel visitante unos segundos después. Aquel hombre parecía tener prisa porque no esperó a mi abuelo a que le diera las gracias, ya que ya iba de regreso hacia su casa con el paso un poco apresurado. «Muchas gracias por los libros, señor», le gritó mi abuelo. Aquel hombre volteó a ver a mi abuelo sonriendo y levantando su dedo pulgar mientras continuaba caminando. Mi abuelo metió la caja a la caseta de vigilancia y continuó con sus labores aquella tarde. Ya que concluyó su turno, recogió sus cosas, tomó la caja y se dirigió hacia su vehículo, una Ford F-150 del 78, como la que venimos manejando en el video que están viendo. Días después, en su día de descanso, mi abuelo se dispuso a revisar los libros de aquella caja y los fue acomodando en su librero, hasta que llegó a aquel libro que destacaba de entre los demás. Todos los libros normalmente eran de pastas de color claro o colores ligeramente oscuros con las letras del título del libro en un color contrastante. A diferencia de aquel libro, este era totalmente negro y sus páginas tenían un color vino en los perfiles. El libro cerrado era bastante llamativo de entre todos los demás por estos dos detalles. Esto llamó poderosamente la atención de mi abuelo,
Lo tomó y le buscó alguna información en las cubiertas, pero nada. Era solo el color negro, sin letras. Decidió acomodar todos los demás libros en el orden que él tenía en sus estantes para irlos leyendo conforme los iba acomodando. Y dejó aquel libro aparte en el sillón, puesto que no tenía alguna manera de clasificarlo, ya que no tenía título alguno, y se fue a la cocina a comer. Cuando regresó, se dispuso a ver el origen de aquel enigmático libro. Lo abrió y se encontró en las primeras páginas con el siguiente título: ¿Cómo convertirse en discípulo de...? Lo siguiente en la historia siempre fue desconocido para la familia. Sabemos que leyó el título de aquel libro y en ese instante supo el peligro latente que éste representaba, porque siempre lo mantuvo aparte dentro de un compartimiento de su camioneta. Nosotros no agarrábamos sus cosas, sus libros, siempre respetamos su privacidad y él lo sabía, pero él tomó sus precauciones para no arriesgarse a que alguien más diera con ese libro. Precauciones para proteger a su familia y a cualquier otra persona que se viese atraída por él. Lo que desconocemos es si llegó a practicar alguno de los ritos de aquel libro. Como dije al inicio, mi abuelo siempre fue una persona de bien, de adquirir conocimientos para ayudar al prójimo y no para hacer lo que aquel libro buscaba, atraer el mal. Unas semanas después, mi abuelo llegó de su trabajo, se estacionó afuera de su casa y se quedó ahí un rato leyendo, aprovechando que era una noche agradable y fresca. Él a veces regresaba de trabajar y se llevaba consigo uno de sus libros para leer en sus ratos libres. Guardaba su libro del momento debajo de su asiento, y aquel libro negro siempre iba dentro de la guantera. Aquella vez recordó que debía ir a recargar el tanque de gas de su cocina, así que una vez que terminó, salió de su camioneta dejándola sin el seguro puesto mientras iba por el tanque de gas y lo subía a la caja. Mientras mi abuelo estaba leyendo, un vecino lo estaba observando. Aquel chamaco era el típico vago de la zona que solo andaba viendo qué robar para pagarse sus vicios y demás cosas. Este sujeto se llama Damián. Damián observaba a mi abuelo. Cuando dejó sola su camioneta, Damián se acercó deprisa, abrió la puerta del pasajero y empezó a buscar lo que fuera que se pudiera robar. No encontró nada más que aquel libro negro. Él, pensando que podría tener dinero dentro, no lo pensó dos veces y se fue rápidamente del lugar con el libro. Damián llegó rápidamente a casa de sus padres, entró a su habitación, abrió y hojeó el libro, pero no encontró nada de valor. Una persona que solo anda en la vagancia, en lo que menos iba a fijar es en los libros a la hora de querer robar, pero un impulso desconocido hizo que se hiciera con aquel libro. Damián siguió hojeando aquel libro y llegó al prólogo, el cual sus primeras palabras decían: Él nos da bienes, placer y poder. Nos hace sentir placer con felicidad. Nos promete felicidad a cambio de un pequeño sacrificio insignificante. Esta frase captó poderosamente la atención de Damián. Descubrió lo que mi abuelo había descubierto en aquel libro y que tanto temía. Por eso lo guardaba lejos de su casa. Pasó casi una semana. Mi abuelo durante ese tiempo estuvo de vacaciones, así que no había usado su camioneta más que para vueltas cortas, así que no le prestó atención al paradero de su libro negro hasta el sábado. Ese sábado, unos vecinos de la siguiente cuadra habían salido alarmados de su casa buscando a mi abuelo. Llegaron a su casa y tocaron a la puerta. Mi abuelo los recibió y uno de ellos, el esposo, dijo: «Buenas noches, don Ramiro. Disculpe que lo moleste. Me da muchísima pena, pero mi chamaco tomó algo que es suyo de su camioneta. Nos confesó todo, que hace casi una semana, mientras usted dejó su camioneta afuera, él rápidamente la abrió y sacó este libro de su guantera», dijo aquel hombre mostrándole el libro a mi abuelo. «¿Su hijo se encuentra bien?» «Sí, don Ramiro. Mi hermana se lo llevó a su casa». «Menos mal. Por favor, cuénteme qué sucedió y denme ese libro», dijo mi abuelo tranquilo, recibiendo el libro de vuelta. Cuenta mi abuelo que aquella angustiada pareja, mientras estaban cenando aquella noche, escucharon un alarido en la habitación de Damián, un grito inundado del terror más absoluto. Corrieron a su habitación, llamaron desesperados a la puerta, pero su hijo seguía gritando. Por más que empujaron la puerta, esta no cedía. Tocaron y tocaron con fuerza, su hijo seguía aterrado dentro. Entre el padre y su concuño pudieron abrir la puerta a patadas, hasta que las bisagras y el marco de madera cedieron. Al entrar, encontraron a Damián en el centro de su habitación, llorando de terror. Los 4 adultos estaban contemplando aquella habitación en shock. Sacaron al hijo rápidamente de ahí. Mientras salían, el chamaco aterrado decía que era su culpa. Él tomó el libro de la camioneta de don Ramiro, buscando dinero dentro de él.
Al revisarlo se encontró que ese libro le prometía todo el dinero que quisiera si hacía una serie de ritos. ¿Cómo que ritos?, exclamó la madre en tono enojado. El muchacho les platicó todo lo que hizo con detalles. El primer día que regresó a la casa después de haber tomado aquel libro, leyó sus primeros capítulos, descubriendo el primer rito, y leyó la siguiente advertencia. Los ritos tienen consecuencias, pruebas que el lector deberá pasar si desea continuar su búsqueda de aquel que habita en las sombras. El chamaco dice que procedió a hacer el primer rito incrédulo. Cada rito llevaba alrededor de unas horas de la noche a hacerlo y otro día de espera en preparativos para poder iniciar el siguiente. Al terminar el primer rito, un gruñido se escuchó en la lejanía. Damián se asustó, salió de su habitación, pero como notó a sus padres tranquilos, pensó que solo había sido su imaginación, así que eso lo calmó. Pasaron 2 días y en la noche ya había concluido el segundo rito. La consecuencia fue aún más difícil. Claramente escuchó como un animal de gran tamaño corría de un lado a otro en el techo de su casa. Volvió a salir de su habitación y vio que sus padres estaban tranquilos. Esto lo extrañó muchísimo, que no hayan escuchado aquel sonido, pero a la vez lo tranquilizó de nuevo. El tercer y último rito fue el sábado y requería más preparación. La indicación decía que debía pintar el cuarto totalmente de negro y ejecutar unos rezos. Al haber terminado los rezos, Damián, déjame entrar. Damián escuchó una voz diabólica llamando desde la ventana. Volteó y notó, a través de sus cortinas, la figura de un ser enorme con cuernos, parado, tocando el vidrio pidiendo que lo dejara entrar. Damián comenzó a gritar, presa del pánico de tan aterradora visión. Dice mi abuelo que estos ritos y sus consecuencias solo podían ser escuchados por la persona que los hacía. Eran pruebas solamente dirigidas a esa persona. Mi abuelo le dio unas recomendaciones a los padres de aquel muchacho. Tomó el libro y se deshizo de él. Se aseguró que nadie supiera cómo lo hizo. Se aseguró de que nadie nunca más cayera en la tentación de ser el próximo discípulo del diablo.